Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Presten muchísima atención porque hoy vamos a comenzar con una noticia que le puede interesar especialmente a quienes piensan iniciar una nueva vida en Europa, Ana. Sí, Alejandra, les hablamos sobre todo de aquellos que recurren a la figura del asilo para radicarse definitivamente en el viejo continente. David Salgado de Caracol en Vivo nos tiene todos los detalles. David, ¿de qué se trata? Ana Milena, vea, esto arranca con la decisión de la Unión Europea de declarar a Colombia como un país seguro. Es una medida que busca frenar la cantidad de solicitudes de asilo mal usadas de quienes buscan migrar por motivos económicos y no por una amenaza real hacia el viejo continente. Según la Unión Europea, el colombiano que pide asilo tendrá que haber agotado primero todos los recursos de la justicia en el país para antes solicitar la medida. Esto dijo el embajador de la Unión Europea en Colombia. Un 15% de los pedidos de asilo eran aceptados, es decir, que un 85% eran rechazados. La evaluación, no puedo entrar en los casos individuales que no conozco, pero es que básicamente casi un 85% de las demandas fueron rechazadas porque no calificaban como asilo. Entonces esa es la base. Si combinamos esta tasa de aceptación relativamente baja con el hecho de que tenemos un país, como decía anteriormente, que tiene recursos, primero país democrático y que tiene los recursos institucionales para abordar solución interna, es lo que nos permite decir es un país seguro, es un país a donde las demandas tienen que estar, las situaciones de amenaza tienen que estar estudiadas dentro del país y, por supuesto, insisto, si no hay solución dentro del país, los pedidos de asilo son totalmente aceptados, estudiados y justificados. ¿De qué se trata? Se trata de reducir el número de demandas que pueden generar un mal uso, porque el impacto de este sobrecarga el sistema y genera muchas demoras para las demandas de asilo legítimas. Agregó el embajador que esto en la práctica no generaría más trámites en las solicitudes de asilo en la Unión Europea y resaltó que simplemente aplica la medida de asilo no para otros procesos migratorios. El diálogo completo lo encuentran en nuestra señal de Noticias Caracol en Vivo y en nuestro canal de YouTube. La otra noticia del día se produce en el Reino Unido, porque por primera vez en la historia moderna un miembro de la monarquía británica está tras las rejas. El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hijo menor de la reina Isabel y hermano del rey Carlos III, fue detenido bajo señalamientos de conducta inapropiada en cargo público. La noticia causa gran impacto en el Reino Unido, donde este es un cargo grave que puede terminar incluso en cadena perpetua. El mismo día de su cumpleaños número 66, Andrew Mountbatten-Windsor fue capturado en su residencia de Norfolk, una finca del rey Carlos III, al sur de Inglaterra. El expríncipe por ahora tendrá que responder por mala conducta en un cargo público. Mountbatten fue el enviado especial para el comercio internacional del Reino Unido entre el 2001 y el 2011. Y se le acusa de aprovecharse de su alto cargo para facilitar información clasificada al depredador sexual Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre fue una joven que denunció al entonces portador de un título real por agresión sexual. La joven se suicidó el año pasado, pero su memoria se convirtió en un símbolo del caso Epstein. En el 2014, Virginia Giuffre denunció haber sido víctima de tráfico sexual por parte de Epstein y señaló a Andrés de haber abusado de ella en por lo menos 3 ocasiones, cuando tenía 17 años. El hermano del rey Carlos III indemnizó a Virginia con unos 12 millones de euros, aunque no aceptó su responsabilidad. Virginia puso sobre la mesa algunos de los vejámenes cometidos en la isla Epstein, y en los cuales se vincula a líderes empresariales, artistas, políticos, entre muchas otras figuras mundiales salpicadas en este escándalo, que volvió al ojo público por la desclasificación de más de 3 millones de documentos por parte de Estados Unidos. Y Andrés es uno de los mencionados en dichos documentos. Un hecho que sin duda afecta la imagen de toda la familia real. Creo que es increíblemente malo para la monarquía, es decir, a la mayoría de la gente no le interesa mucho. Creo que la mayoría de los menores de 50 años se preguntan, ¿por qué tarda tanto en salir a la luz? ¿Qué ocultan? Durante años, Andrés ha sido un dolor de cabeza para la familia real británica.
Su vida de escándalos y de excesos lo han llevado a protagonizar múltiples portadas de la prensa. Aunque también fue el favorito de la difunta reina Isabel II. En las calles ya hay opiniones al respecto. Me alegro. Bien, se lo merece. Debería haber sido arrestado hace mucho tiempo. Es muy triste que haya tardado tanto en creer a las mujeres. Hoy en día, sin duda, la versión de una mujer tiene mucha más credibilidad que la de alguien como él. Es simplemente repugnante. Durante este jueves, tanto el rey como la reina han mantenido su agenda normal. Carlos III asistió a la inauguración de la Semana de la Moda en Londres. Pues precisamente vamos a la capital británica con más detalles de esta noticia que sacude al Reino Unido y a Europa. Saludamos a Covadonga Camblor. Buenas tardes y adelante. Los hechos ocurrían a las 8 de la mañana, cuando 6 vehículos policiales se acercaban al hogar del hijo de Isabel II. No está siendo una buena temporada para Andrés Mountbatten debido a sus relaciones con el pederasta multimillonario Jeffrey Epstein. Relaciones que han hecho que el rey de Inglaterra le haya despojado de todos sus títulos nobiliarios hace apenas unos meses. No en vano, la nueva ola de archivos Epstein publicados deja en entredicho esta relación, sobre todo con 2 documentos, unas fotos en las que aparece Andrés Mountbatten reclinado sobre el cuerpo de una joven a la que no se le ve el rostro, y también un intercambio de emails entre Andrés y Jeffrey, en el que el primero, al parecer, le pasaba información económica confidencial del gobierno británico. Por su parte, la Casa Real Británica se pronunciaba esta mañana al respecto, con un mensaje del rey de Inglaterra en el que decía que la ley debe seguir su curso. Además, en ese mensaje afirmaba que no sería correcto que yo hiciera más comentarios sobre este asunto. Mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmaba que no hay nadie por encima de la ley. Todo esto ocurría en un contexto en el que la familia real británica se enfrenta a la que al parecer es una de sus mayores crisis. Desde Londres, Covadonga Camblor para Noticias Caracol. Covadonga, gracias. Y la familia de Virginia Giuffre, la principal acusadora del delincuente sexual Jeffrey Epstein, se pronunció a través de un comunicado sobre la detención. Finalmente, hoy nuestros corazones sienten alivio con la noticia de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza, dice el texto entregado a nuestro aliado CBS News por los hermanos de Giuffre, quien, como sabemos, se suicidó en abril del año pasado. Y añaden, nunca fue un príncipe. A los sobrevivientes, donde quiera que se encuentren, Virginia hizo esto por ustedes. Andrés pasó de ser el hijo predilecto de la reina Isabel II e incluso una especie de héroe nacional por su participación en la Guerra de las Malvinas a representar un dolor de cabeza constante y ahora una vergüenza para la familia real británica. Esta es la historia de esa triste transición. Andrew Mountbatten Windsor, nacido en 1960, es el tercer hijo de la reina Isabel II y del duque de Edimburgo. Fue el favorito de su madre. Combatió en la Guerra de las Malvinas en 1983 como piloto de un helicóptero naval y fue condecorado con la medalla de la Orden de la Reina Victoria por salvar la vida de varios marineros. En ese entonces fue visto como un héroe. Era conocido en las fiestas de la época como el príncipe Playboy, en la prensa sensacionalista. En 1985 conoció a la aristócrata Sarah Ferguson y el 23 de julio de 1986 contrajeron matrimonio en la abadía de Westminster. Como es la costumbre monárquica británica, el día de la boda, la reina le concedió los títulos, dentro de ellos Duque de York. De esta unión nacieron sus 2 hijas, la princesa Beatriz y Eugenia. El 19 de marzo de 1992, tras 6 años de matrimonio y varios escándalos amorosos, la pareja anunció su separación y en 1996 se oficializó su divorcio. En 1995, la BBC informó que Fergie, como se conocía a su esposa en la prensa, había contraído una deuda de más de 4 millones de libras. Esto llevó a la reina a tomar la inusual medida de cerrar públicamente su cartera a su nuera. En 1999, Andrés conoció a Jeffrey Epstein, a través de la que fue pareja y cómplice del financiero Ghislaine Maxwell, quien estudió en la ciudad inglesa de Oxford.
En 2001 fue nombrado representante especial del Departamento de Comercio Británico Internacional, organización gubernamental encargada de impulsar el comercio y la inversión británica en el extranjero. En julio de 2011, Andrés renunció, unos meses después de que la prensa británica publicara una foto que lo mostraba en compañía de Virginia Giuffre, la principal acusadora de Epstein. En ese rol de enviado especial británico para el comercio internacional, existen sospechas de que pudo transmitir información confidencial al financiero. Y fue en agosto de 2022 que comenzó el declive de Andrés, cuando Virginia Giuffre, que se quitó la vida en 2025, lo acusó de haberla agredido sexualmente 3 veces en 2001, cuando ella tenía 17 años, por la intermediación de Epstein. Pero el ahora expríncipe siempre negó esas acusaciones. ¿Y cómo puede afectar todo este escándalo a la monarquía británica? Se lo preguntamos a nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Buenas tardes. Han pasado cerca de 380 años desde la última vez que un miembro de la realeza fuera detenido. Estoy hablando de 1647, cuando se detuvo a Carlos I, quien luego fue ejecutado por traición. Desde ese entonces no se detenía a ningún miembro de la realeza británica hasta hoy, que le tocó el turno a Andrés Mountbatten, hermano del rey Carlos III, y fue detenido por una conducta impropia de un miembro de la realeza o del servicio público. Y es que cuando estaba encargado de promover los temas comerciales del Reino Unido, le dio información privilegiada a varias personas. Y esto se supo gracias a los archivos Epstein, unos archivos que han puesto en la mira a varias personas importantes en lo político y lo económico en el mundo. Un caso complejo que llevó a la detención hoy de Andrés Mountbatten. Y de acá se desprenden 2 temas que son clave. Uno, la posición de la Casa Real. El rey Carlos III ha dicho que apoya a la policía y es más, que no hay ningún miembro de la realeza que esté por encima de la justicia. Pero lo segundo es que esto se suma a un gran número de casos de corrupción y de escándalos en la corona británica. Empecemos por las infidelidades del rey Carlos con entonces Lady Di. Infidelidades con la hoy reina Camila, que fueron objeto de hasta conversaciones telefónicas que fueron bastante comprometedoras. Luego están los escándalos de Fergie, la esposa de Andrés Mountbatten, a quien se acusa de haber vendido citas con miembros de la realeza a cambio de dinero. Y no podemos dejar atrás al príncipe Harry, el hijo del rey Carlos, quien en su momento se disfrazó de nazi generando un gran revuelo en la corona británica y que luego de su matrimonio con Meghan Markle ha acusado a la corona británica de matoneo, agresión física y de racismo, temas que comprometen la legitimidad de esta corona. Pero les cuento algo, a pesar de todo esto, la corona y la monarquía mantienen una popularidad del 60%. Y aquí se destaca como importante el 74% que tienen los príncipes de Gales, el príncipe Guillermo y la princesa Kate, que son muy queridos en Inglaterra. Representan el futuro de la monarquía, una nueva generación que puede sacar adelante una institución bastante desprestigiada. Teresita, gracias. Y el príncipe Andrés no es el único que está en medio del escándalo de los archivos de Jeffrey Epstein. Reconocidos políticos y figuras de todo el mundo, en los negocios, el entretenimiento, tienen ahora un manto de duda encima por sus relaciones con este pederasta. Jeffrey Edward Epstein nació en enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Comenzó su carrera profesional como profesor cuando le contrataron sin título en la escuela de Dalton. Sus contactos por el mundo lo llevaron a convertirse en un magnate financiero. Epstein, que terminó siendo procesado, entre otros cargos, por agresión sexual infantil, violador en serie y tráfico de personas, terminó preso. Se suicidó en agosto de 2019 cuando purgaba una condena en la Metropolitan Correctional Center de Nueva York, en los Estados Unidos. En su convulsionada vida social se reunió con políticos, deportistas industriales y poderosos del mundo entero. Muchos fueron procesados o señalados por vínculos con el pedófilo. Ghislaine Maxwell, pareja de Epstein y su cómplice más cercana, fue declarada culpable en 2021 por 5 cargos, incluido el tráfico sexual de menores. El primer ministro noruego, Thorbjørn Jagland, fue imputado por la Fiscalía de Noruega por corrupción agravada debido a sus contactos con Epstein. El supuesto agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, colaborador de Epstein, murió ahorcado en su celda en 2022 en una prisión de París.
Otros investigados fueron Peter Mendelssohn, Jacques Lancan, exministro de Cultura de Francia, quien renunció al rol que tenía con el Instituto del Mundo Árabe en París por nexos financieros con Jeffrey Epstein. Otra figura política relacionada con Epstein es el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien ha figurado en diferentes fotografías junto al pedófilo. En el mundo de la política también renunció en 2019 Alexander Acosta, entonces secretario de Trabajo de los Estados Unidos. En el mundo de los negocios renunció Thomas Fraser, presidente de la prestigiosa cadena hotelera Hyatt con presencia en Colombia. En el gremio del comercio renunció el sultán Ahmed bin Sulayem, quien lideraba la compañía portuaria Dubai Dior. En la academia, Larry Summers, expresidente de la Universidad de Harvard y secretario del Tesoro de los Estados Unidos en el gobierno de Bill Clinton, también tuvo que renunciar por correos con Stein. En América, uno de los relacionados con Stein es el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango. Se le vio en varias fotografías con la señora Maxwell, compañera de Jeffrey. 12:47 minutos en Cúcuta. Las autoridades responsabilizaron al ELN de un atentado a una patrulla que le costó la vida a un policía. A esta hora en esa ciudad se llevó a cabo un consejo de seguridad y Richard Quiñones nos cuenta qué se espera de ese encuentro. Richard. Hola, muy buenas tardes. A esta hora aquí en el Club Comercio ya han entrado todas las autoridades, el ejército, la policía, la alcaldía de San José de Cúcuta. El principal tema de conversación allí es una solicitud o van a ofrecer una recompensa de 100 millones de pesos para que brinde información que permita dar con los responsables de este hecho violento, esta célula urbana del ELN, sobre todo el cabecilla alias Coqui, quien sería el responsable de este ataque perpetrado la noche anterior y que dejó la muerte de subintendente. Por ahora se han extremado todas las medidas de seguridad a las afueras de todas las estaciones de policía porque aún hay riesgos de ataque. Él era el subintendente Luis Jesús Sarmiento Nardes, el policía asesinado en medio de un ataque armado a la patrulla que conducía cuando se movilizaba a 150 metros de la frontera. Tenía 38 años, era natural de Santander y tenía 18 años al servicio de la institución. Conoce condecoraciones y 100 felicitaciones en su hoja de vida. Ayer a las 7:15 de la noche, en el sector de Jardín Plaza, acá en la ciudad de Cúcuta, la Policía Nacional sufrió un ataque terrorista por parte de células urbanas del Frente Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN al mando de alias Coqui o Salvador, como se está haciendo llamar. Es así cuando al paso de una patrulla de la policía, terroristas del ELN salieron sobre el anillo vial occidental y atacaron con ráfagas de fusil a mis policías. Este video fue el último captado por una cámara de vigilancia minutos antes del ataque. Los hechos ocurrieron aquí en el anillo vial oriental en la dirección que conduce desde el Escobal hacia la cárcel Modelo. Aún hay rastros del vehículo donde quedó luego de este hostigamiento perpetrado por el ELN. El vehículo quedó completamente afectado por las ráfagas de fusil. El uniformado herido es el mayor Álvaro Andrés Salcedo Martínez, comandante de la estación de policía de Trigal del Norte, quien fue llevado de urgencia a una clínica privada. Un oficial que iba al mando de la patrulla resultó ileso, fue trasladado a un centro asistencial acá en la ciudad de Cúcuta para que valoraran su estado de salud e inmediatamente se le dio salida. Frente a estos últimos hechos que presentó contra la fuerza pública, nuestro alcalde Jorge Acevedo convocó a Consejo de Seguridad con el fin de evaluar la situación y generar una estrategia de fortalecer la seguridad en la zona de frontera. Claro está, eso está con el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía que está generando también estas investigaciones. El cuerpo del uniformado será trasladado en las próximas horas a Lebrija, Santander, de donde era oriundo. Medicina Legal entregará el cuerpo del uniformado en las próximas horas. Por ahora las autoridades están investigando por qué la patrulla se movilizaba a través de esta ruta de acceso, porque no lo tienen permitido, debido a que hay muchos riesgos y sobre todo sobre esta ruta de acceso en horario nocturno. Gracias, Richard. En otras noticias, duros cuestionamientos y llamados al gobierno por el manejo del caso del niño Kevin Acosta hicieron esta mañana el Procurador General y el Contralor de la República. Laura Rojas, ¿cuáles fueron las críticas de estos funcionarios al gobierno? Ana Milena, fuertes críticas por parte de los órganos de control. El primero en hablar sobre el caso del fallecimiento de Kevin Acosta fue el procurador, quien dice que hubo expresiones frías por parte del gobierno nacional. Sin embargo, dice que no amerita una investigación porque esta demora entre 2 y 3 años y el resultado final es que prescriben estos procesos. Sin embargo, escuchen ustedes esas fuertes críticas. Ministro de la Salud y Presidente de la República
a que actúen con un sentido de sensibilidad y de consideración y respeto por el dolor ajeno, que es el mismo dolor de los colombianos. Me refiero al triste y lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta, que mereció unas expresiones que han ofendido y han indignado a los colombianos por la forma fría e incalculada en sus efectos nocivos que se hicieron en el momento en que se conoció esa noticia fatal. A este llamado también se unió el Contralor General. También dice que es síntoma que demuestra cómo está el sector de la salud y que muchas veces pues él ha alzado la mano en decir que el gobierno nacional pues no es necesario que haya intervenido algunas de las EPS, que por supuesto sí ha recibido algunas quejas, pero que en muchos casos era importante saber los estados financieros, que en el caso de la nueva EPS hasta el momento no las ha recibido. Escuchemos. Hago también un llamado al gobierno nacional para que reflexione en que esto no se trata de justificar lo injustificable, en reflexionar y revisar la muerte que acaba de acontecer y que acaba de pasar de este niño, tiene que ser algo que nos lleve a reflexionar, a no tratar de justificar errores que se han venido cometiendo y más bien que sea una oportunidad para que se revise y se replantee si efectivamente se ha venido prestando el servicio como debe ser, si se ha estado auxiliando o si hay algunas fallas. En medio del evento sobre el uso de las regalías, donde ha participado el sector minero energético, pues por supuesto, pues estuvo el órgano de control, en este caso pues el procurador y el contralor. Hablaron sobre la posibilidad también que han puesto los gobernadores de usar las regalías en medio de esta emergencia económica en Córdoba, esta ola invernal, pues que ha golpeado este departamento, y los gobernadores entonces pues alzan la mano y dicen que pues en vez de buscar mayores recursos vía una emergencia económica, pues que los recursos están vía las regalías. Lo que dice el Contralor precisamente salió de este evento para llegar al departamento de Córdoba y poder conocer pues esta propuesta y saber si puede tener vía libre, y que además de eso resalta pues que debería hacerse de manera consensuada con el gobierno nacional. Laura, gracias por este reporte. La clínica Los Andes, una de las más importantes de Tunja, anunció el cierre de los servicios de urgencias desde el próximo 1 de marzo. Las millonarias deudas de las EPS la tienen en una grave crisis financiera. Las deudas de varias EPS llevaron a que el servicio de urgencias en la clínica Los Andes entrara en coma profundo. Son más de 30.000 millones de pesos en deudas y por lo menos 2.000 pacientes al mes los que acuden a este centro médico, que a partir del 1 de marzo cierra la prestación de este servicio. Seguramente va a tener que Tunja empezar a remitir pacientes a la ciudad de Bogotá o a otras ciudades, o devolver pacientes hacia otras ciudades como Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Moniquirá, una vez sean resueltos o resuelto su parte crítica, o básicamente trasladar pacientes a la ciudad más cercana, que es Bogotá. Sanitas es la EPS con mayor cartera pendiente. La situación también afectará a la nómina de la clínica. Y ir disminuyendo gradualmente el recurso humano de la institución, porque pues no podemos seguir con el mismo número, ¿no? Estamos pasando aproximadamente de 380 funcionarios y debemos disminuir aproximadamente unos 140, 150 funcionarios en la clínica. Esta decisión afecta el volumen de pacientes que llegan normalmente a otros centros médicos de la capital boyacense, como el Hospital Universitario San Rafael de Tunja. A pesar de haber ampliado la capacidad instalada a unos niveles históricos, aún sigue siendo insuficiente para atender la gran demanda de servicios de urgencias, pues que una clínica privada cierre un servicio de urgencias pues agrava más la situación. El incumplimiento en pagos de las EPS en Boyacá genera un golpe directo a la estabilidad no solo de los centros médicos, sino también en la atención de los pacientes, que en muchos casos deben recibir atención en otros departamentos debido a la falta de espacio en sus lugares de origen. Precisamente siguen conociéndose casos de pacientes que sufren las consecuencias de esa crisis del sistema de salud. En Barranquilla, una niña de 13 años de edad afiliada a la nueva EPS, según su familia, no recibe sus medicamentos desde el año pasado, por lo que su estado se deteriora. Argemiro Pillón, buenas tardes. ¿Cuál es la situación de la niña?
Lucía, mire, dialogamos con la madre y nos dice que la niña en los últimos 4 meses ha perdido tanta masa muscular que ya presenta problemas también de respiración. Además de los medicamentos y el soporte nutricional que ella especialmente necesita diario y que no le entregan desde el año pasado, nos dice la madre que tampoco recibe pañales desechables, cremas antiescaras, medicamentos anticonvulsivos, bolsas y jeringas para garantizar su alimentación, las terapias y las inyecciones que necesita para las piernas, y todo esto ha empeorado su estado de salud, que la ha llevado a estar en unidades de cuidados intensivos por lo menos 2 veces en estos últimos meses que ha dejado de recibir sus tratamientos. Postrada en una cama permanece esta menor de 13 años que sufre una enfermedad huérfana. Su estado de salud se deteriora ante la falta de tratamiento. Su madre denuncia que la nueva EPS dejó de entregarle las medicinas. Tengo como 20 meses, 18 meses, ya no recuerdo cuánto tengo que no me dan. Me dieron el año pasado con un plantón que hicimos solamente ese mes. Asegura que el estado de salud de su hija se ha deteriorado rápidamente y que no cuenta con los recursos económicos para asumir el costo de las medicinas y la alimentación recetada. Necesita una alimentación especial por el tema de la pérdida de masa muscular. Ella ha perdido en los últimos meses 15 kilos, pesa 18 kilos y tiene 13 años, o sea, tiene el peso de un niño de 4 años. Son costosísimos. Ella necesita el ProWay Proteína Plus. Su madre conserva todas las órdenes médicas pendientes para pañales, suplementos nutricionales y otros que no le han entregado. La acompañamos a una sede de nueva EPS, a donde llegó otra vez a reclamar los medicamentos de su hija, y esto le respondieron. La EPS intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, tiene las cuentas embargadas, no puede hacer pago, no puede hacer nada, pero lo tienen amarrado. Pero aún así también diálogo de una nueva contratación con un nuevo prestador logístico farmacéutico para la entrega de esos medicamentos de los pacientes afiliados al régimen subsidiado. Pero a la fecha no hay agua. Consultamos con un médico sobre los riesgos a los que se enfrenta la niña al no recibir el tratamiento. El síndrome de Rett es una enfermedad huérfana neurológica. Suspender su tratamiento genera complicaciones tales como desnutrición, deterioro motor, crisis convulsivas, espasticidad, arritmias, fallas respiratorias y daño cerebral que puede llevar a la muerte. En otra zona de la ciudad, Carlos Garnica denuncia que su hija con síndrome de Down y que padece otras afectaciones que impiden su movilidad, tampoco está recibiendo los tratamientos por parte de la nueva EPS. Están negando las terapias hace 7 meses. No me quieren dar los controles oportunos de ortopedia, me deben medicamentos. Este año no me han dado medicamentos. Se estima que en Atlántico cerca de 100 niños con enfermedades huérfanas y otros padecimientos se encuentran en las mismas condiciones. Bueno, en el caso del señor Carlos Garnica nos dice que ha interpuesto 10 acciones de tutela contra la nueva EPS para conseguir para su hija medicamentos, terapias, consultas, un desgaste que tiene enfermos a los colombianos. Argemiro, gracias. 12 del mediodía, 59 minutos. En otras noticias, los indígenas Cogis de la Sierra Nevada de Santa Marta se tomaron la administración del Parque Tayrona. Pese a la orden de cierre de la unidad de parques, las comunidades indígenas y líderes de la zona insisten en que se violan sus derechos en el parque. Las autoridades investigan presuntas intimidaciones en contra de los guardaparques. Por segundo día, las taquillas del Parque Tayrona están cerradas. Los indígenas Cogis se encargaron de reabrir la reserva y cobrar lo que llaman un incentivo en la entrada a los turistas. El motivo de la toma es por la presunta destrucción de un sitio sagrado. Una infraestructura que se estaba construyendo. Bajamos para mirar y principalmente sentarnos con el parque para ver qué es lo que está pasando. Los líderes indígenas y comunidades piden coadministrar el Tayrona. Habiendo nosotros, los Cogis, aquí dentro del parque y fuera del parque, alrededor del parque, ellos nunca han querido reconocernos a nosotros como autoridad. La comunidad ha tomado el lugar de los guardaparques. Están trabajando en la redirección de las personas para que lleguen salvaguardadas a cada uno de los destinos turísticos. Las autoridades locales en Consejo de Seguridad analizan presuntas amenazas. Se cursó a la Fiscalía General de la Nación
donde se destacó un fiscal especializado para poder avanzar en las averiguaciones que conlleve a esclarecer estos hechos. Los Cogis desmienten las amenazas contra la unidad de parques. En las redes aparece de que al mismo directores del parque también hemos amenazado. No, es al contrario. Desde que llegamos aquí hemos sentido intimidaciones de parte del parque, porque al principio llegaron la policía. En la Sierra Nevada hay grupos armados ilegales como los Pachencas y el Clan del Golfo, lo cual podría agravar la disputa entre indígenas y unidad de parques. La unidad de parques nacionales, a través de esta resolución, ordenó el cierre del sitio. Debe prevalecer el cuidado de la naturaleza y el respeto absoluto por la dignidad, la vida y la integridad de los guardaparques. Es reprochable cualquier tipo de amenaza para ellos. Advirtieron que la medida se mantendrá vigente hasta que se evidencie la mejora de la gobernanza y la seguridad. Las inundaciones que se han venido registrando durante los últimos años en la Mojana Sucreña y que han crecido con la reciente ola invernal afectan las condiciones de vida de muchas personas. Mateo Lenes García, ¿cómo se encuentran los damnificados en esa zona de Sucre? Buenas tardes. Buenas tardes para todos, un saludo muy especial. Sí, mira, las familias se encuentran realmente en muy precarias condiciones. Muchas de estas, cerca de 40.000 familias afectadas en todos los 6 municipios de la subregión de La Mojana, muchos viven con el agua dentro de sus viviendas, con esa incertidumbre, con esa angustia, porque el agua lógicamente por temporada baja, nuevamente sube, han tenido que montar algunos cambuches improvisados, otros por ejemplo viven a orillas de la carretera o donde algunos familiares y regresan lógicamente después a sus viviendas a poder ver cómo se encuentran, en qué condiciones están, y es una angustia realmente también por el tema no solamente de la vivienda, sino de la alimentación de estas personas. Ampliamos esta información en el siguiente reporte. Miles de campesinos han tenido que salir de sus casas y montar cambuches improvisados en jarillones y zonas altas por las inundaciones del Frente Frío y el Boquete de Caregato. Perdimos todo, nuestras tierras en La Mojana, nuestras casas. El gobierno nacional no ha querido cerrar Caregato, ahora toca vivir en cambuche, como se dan cuenta. Señor presidente, le pido de favor que cierre Caregato. Y la casa que tenía se me cayó porque no le pude poner más jocón y se destruyó, hice esta y tampoco la he podido vivir. Entonces me he quedado estos 5 años aquí en este terreplén. Las aguas lluvias y el desbordamiento de caños y quebradas conectados con los ríos Cauca y San Jorge generan daños en los cultivos. Hemos tenido tantas pérdidas ahora con esta oleada invernal que se nos presentó con la ola de frío, donde se nos perdieron cultivos como patilla, maíz, auyama. Ganaderos, cultivadores y familias de La Mojana insisten en la ejecución de un proyecto que permita el cierre definitivo del Boquete de Caregato. Solamente el municipio de Ayapel tiene menos de 100.000 reses que tenía antes del 2021 por el rompimiento de Caregato. Entonces el llamado es al gobierno nacional a través del Fondo de Adaptación, en el cual tiene 1.1 billones de pesos para las soluciones estructurales, las cuales recuperarían el lecho del río Cauca. Las inundaciones en 6 municipios de la subregión de La Mojana y parte del San Jorge ya dejan más de 40.000 familias damnificadas. 1:05 p.m. Hoy vamos a arrancar el radar de la política con algo bien particular y propio de esta campaña en el 2026, la inteligencia artificial. Les vamos a mostrar las candidaturas promovidas con personajes creados 100% con IA, pero que, ojo, no serían los que ejercerían esa labor legislativa. La registraduría aclara que el uso de estas imágenes simplemente es una estrategia de campaña. Aquí los personajes y la explicación. Detente un segundo. Esto que vas a escuchar no ha pasado nunca en la historia de este país. Una candidata IA. Esta es la propuesta de Gaitana IA, que se define como un movimiento político indígena y antisistema basado en inteligencia artificial y blockchain, que busca llegar al Congreso de la República el próximo 8 de marzo. ¿De qué manera? Participando por las circunscripciones indígenas. Van a competir por una curul especial tanto en Senado como en la Cámara de Representantes.
Estoy aquí para devolver el poder de decisión a la comunidad. Mi propósito es traducir la voluntad organizada de las comunidades en mandatos políticos verificables. La política debe ser un espacio donde se escuche a todos, y creo firmemente que la democracia digital participativa puede lograrlo. Sin embargo, la Registraduría Nacional es clara en señalar que la inscripción se hizo por los candidatos Carlos Alberto Redondo al Senado y Álvaro Rinco a la Cámara. La inteligencia artificial opera como estrategia de campaña. De hecho, el candidato Redondo la describe como una herramienta para también cumplir con la labor legislativa si son elegidos. Nosotros vamos a estar 2 personas sentadas en el Congreso, pero no podemos tomar decisiones por fuera de la plataforma. ¿Qué significa esto? Que cada decisión importante que se vaya a tomar en Gaitana, la herramienta la consulta con toda su comunidad. En este momento hay más de 10.000 personas inscritas y esperamos que sean muchísimos. Los usuarios de Gaitana, la comunidad empieza a opinar al respecto. Sobre esto, Gaitana arma un embudo de datos y dice, la comunidad sobre este proyecto de ley en específico votó sí. En este caso, los congresistas de Gaitana votaremos que sí. El concepto que promueven es el de democracia digital participativa, una iniciativa novedosa para Colombia, pero que ya ha tenido algunos intentos en países como Japón y Dinamarca. El próximo 8 de marzo el ciudadano solo podrá votar por un tarjetón a Senado y uno para Cámara, el nacional y el territorial o las circunscripciones indígenas, que es donde se encuentran estas candidaturas. Pues a propósito de la inteligencia artificial, el precandidato de la Gran Consulta por Colombia, Juan Daniel Oviedo, hoy lanzó OVI, una plataforma con la que busca interactuar con los ciudadanos sobre sus problemas. Mírenlo, ahí está. Es el mismo Oviedo con su equipo interactuando a través de este canal digital. Es por WhatsApp. Los ciudadanos preguntan y las respuestas serán dadas en voz del mismo Juan Daniel Oviedo. Esto es OVI. Tengo la alegría de presentarles a ustedes OVI, una herramienta que basada en inteligencia artificial complementa, sin reemplazar, mi comunicación con todas las personas. OVI es una herramienta que nos va a permitir con mayor efectividad conversar, reconocer que el enemigo del país no es una persona, entender que no estamos condenados a los extremos. Y seguimos en la Gran Consulta por Colombia, pero hablamos ahora de la candidata Paloma Valencia, que está con su jefe, el expresidente Uribe, en gira por su tierra, Antioquia. Hoy en Medellín se reunieron con 120 empresarios de diferentes sectores, el de la construcción, educación, salud, el sector gastronómico, del turismo, la minería y combustibles. Allí Paloma habló de la necesidad de bajar los impuestos a varios de estos sectores, lo que sería un pilar de su gobierno. ¿Cómo podemos cambiar la fórmula de los combustibles? Que ustedes saben que está metida, llena de impuestos. Nosotros vamos a buscar cómo sustituir esas rentas que tienen los municipios a través de otros ingresos para que podamos quitárselos a los combustibles y podamos tener una fórmula de la gasolina pues que refleje más las realidades económicas del país. Y mucho cuidado a este importante llamado que está haciendo la Iglesia Católica a quienes aspiran a ocupar la Casa de Nariño y también a tener una curul en el Congreso. Resalta que es muy importante hacer campaña en las regiones en esta época, pero les pide la Iglesia Católica a los candidatos que vuelvan a estos territorios apartados cuando queden elegidos, que no olviden a esas personas a las que les pidieron su confianza ni las promesas que les hicieron por esta época. En un momento marcado por la polarización política, la Iglesia Católica ha lanzado un firme llamado a los candidatos a la presidencia y al Senado para las elecciones de este 2026. A través de la conferencia episcopal, instaron a los aspirantes a pensar en el bien común. Que nosotros no construyamos muros, sino que seamos hombres y mujeres, comunidades puente, que unen extremos, valorando al uno, respetando al otro y compartiendo la vida como colombianos, buscando el bien común de todos. Los obispos de las zonas más afectadas por la violencia piden a los políticos no olvidar a las comunidades que los ayudaron a elegir. Ojalá su venida no sea solo para buscar los votos, pero que después de que se hagan elegir, también sigan viendo la solución a los problemas. Si los políticos se toman en serio el deseo de buscar el bien de las regiones, pues bienvenidos todos a cada momento y en cada instante. Si van a buscar sus intereses personales, como a veces suele pasar o a veces suele verse, pues es muy doloroso. Sumado a esto, la Iglesia dice que la democracia se blinda con el respeto mutuo.
Fundamental ese llamado de la Iglesia y crece mientras tanto la puja por quien recoge más los apoyos y las banderas del progresismo, de la izquierda. Horas después de que el pacto histórico prohibiera a su militancia votar la consulta de izquierda el 8 de marzo, donde está Roy Barreras, pues Barreras recibió el respaldo de la Unión Sindical Obrera, la USO, el sindicato mayoritario de Ecopetrol, una movida clave porque recordemos que los sindicatos han sido afines al actual gobierno. La USO, el sindicato de Ecopetrol, se dividió por cuenta de la consulta del Frente Amplio y de Roy Barreras. Amplias mayorías del sindicato representados en la Junta Directiva Nacional y en las 28 subdirectivas que tenemos en todo el país. Ayer, en una primera reunión donde se aborda este tema, 5 dirigentes de los 20 no compartimos la propuesta de acompañar la candidatura de Roy Barreras, Esta división responde, entre otras cosas, al manejo de la política energética del país. Nosotros creemos que necesitamos estimular la industria petrolera en el país, garantizar la autosuficiencia en el suministro de estos combustibles, las cargas a las refinerías y no depender de cadenas de abastecimientos extranjeras. Hay una diferencia interna porque este sector que apoya la candidatura de Roy Barreras apoya el fracking. Pero no es el único sector de los trabajadores que se aleja de la aspiración de Iván Cepeda. Algunos líderes de la CUT, la CTC, FECODE, el Sindicato de los Notarios, la DIAN, entre otros, también aterrizan en la campaña de Roy Barreras. La candidatura de Iván Cepeda y el pacto histórico han adoptado una posición extremadamente sectaria, muy excluyente. Y aunque no todos los sectores del espectro sindical están con Roy Barreras, la imagen revela la división que hoy atraviesa el progresismo. Pues a propósito de Roy Barreras, hoy recibió respuesta inmediata de Sergio Fajardo a una propuesta, o más bien un anuncio que hizo en el portal Brava News, y es que de ser elegido quiere a Fajardo como ministro de Educación. Dijo que sería un lujo tenerlo en un eventual gabinete suyo, pues Fajardo le contestó así, que no está ni tibio. A propósito de Fajardo, hoy estuvo aquí en Noticias Caracol hablando sobre sus propuestas y haciendo importantes anuncios, entre ellos pistas sobre su fórmula a la vicepresidencia. Aquí está parte de ese diálogo con nuestro director Juan Roberto Vargas y María Alejandra Villamizar. ¿Va a ser vicepresidenta la persona que lo acompañe? En este momento, por supuesto, estoy considerando varias personas. Tengo 3 personas, la lista ya va en 3. Una de esas es mujer. Hasta ahí puedo llegar en este momento. Recuerden, la campaña empieza el 9 de marzo. Tenemos todavía tiempo para inscribir la candidatura, pero yo siempre he trabajado con las mujeres y va a ser un trabajo paritario. Y repito, al lado mío, las mujeres van a poder tener la capacidad de brillar, destacarse, asumir responsabilidades y ser respetadas y reconocidas. Eso es fácil de decirlo y muy poquito lo hacemos en el contexto de la vida pública y no habrá un solo misógino trabajando a mi lado. El primer punto de nuestra propuesta es la violencia contra las mujeres. Y el primer punto que está en nuestro programa es decretar la violencia contra las mujeres, combatirla, prioridad nacional. El primer reto que tenemos es que las mujeres puedan acudir a pedir ayuda. Eso es muy difícil para las mujeres. Que funcione la ruta que se tiene, porque cuando se atreven, la mayoría terminan siendo victimizadas de nuevo, porque pasa por un nivel, pasa por otro, empiezan a confrontarlas y entonces esas mujeres que llegan con un dolor terminan apabulladas, adoloridas y terminan acorraladas. Reto 1, funciona la prevención de la violencia contra las mujeres. Tenemos dispositivos técnicos, hay un montón de herramientas que tenemos que hacer, pero ese es un dolor para Colombia. El peor lugar para una mujer donde está más insegura no es en el Transmilenio, es en el contorno familiar. Y ese es el primer punto de nuestra propuesta. 9 de marzo entonces anunciaría su fórmula a la vicepresidencia. Sergio Fajardo está evaluando 3 nombres. Hasta aquí el radar de la política. Una de la tarde, 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Un estudio de la Universidad de los Andes reveló preocupantes cifras sobre el futuro del sistema educativo. Para 2035 existirán 87.000 jóvenes menos en las universidades. La advertencia es que el sector debe transformarse porque hoy los jóvenes tienen otro tipo de intereses. La educación debe dar varios pasos adelante. Hoy los jóvenes buscan oportunidades más efectivas a nivel financiero y laboral, y además la población de niños se ha empezado a reducir significativamente. Y va a pasar algo similar a lo que está sucediendo con los colegios, que empiezan a tener que cerrar los colegios.
lo que vamos a ver es cierres de programas primero, después fusiones y probablemente vamos a ver universidades que desaparecen o que se reconfiguran. Aunque 2025 cerró con cerca de 4 millones de jóvenes, en los próximos 9 años el país tendrá casi 100.000 menos. Eso se traducirá en salones de clases más vacíos, carreras profesionales que dejarán de ser atractivas y un enorme desafío para retener a quienes hoy siguen estudiando. Programas como el programa de alimentación escolar, jornada única en vez de 2 jornadas, hay programas que han funcionado. Y lo que hay que hacer es, dado que tenemos menos niños, podemos tener más dinero invertido por individuo. Ahí hay que invertir de forma inteligente en programas que han funcionado. Las universidades lo saben y han buscado la forma de seguir siendo atractivas para las nuevas generaciones, que quieren programas más cortos y actualizados. Todo lo que tiene que ver con informática, inteligencia artificial, todo lo que es la computación, tuvieron preferencia este semestre, también las ciencias de la salud, y han entrado de alguna manera también en desventaja o con menor acceso a la educación superior, los programas relacionados con las ciencias humanas, las licenciaturas. Mientras el desempleo juvenil, la rotación laboral y la escasez de talento humano calificado presionan la economía, el sistema educativo también debe responder a industrias que evolucionan a un ritmo acelerado. Necesitamos enfocarnos en que el estudiante aprenda y desarrolle habilidades y competencias que son transferibles en el tiempo. Lo que necesitamos enfocarnos es en que nuestros estudiantes aprendan a desarrollar habilidades como la creatividad. La oportunidad es ahora y las dinámicas sociales le exigen al sector educativo mayor inversión, oportunidad laboral y crecimiento personal. Y la firma Radar, que es especializada en el consumo de los hogares colombianos, reveló que el pasado mes de enero tuvo el peor comportamiento de los últimos 16 años. El aumento del salario mínimo en un 23% hizo parte de los factores que influyeron. Y Eduardo Hernández nos tiene los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Aleja, buenas tardes. Pues mire, es normal que el gasto de los hogares se reduzca en enero, porque venimos de Navidad, de vacaciones, una época efectivamente de muchos gastos. Sin embargo, la firma Radar identificó que este año hubo aspectos particulares que golpearon el bolsillo de los colombianos, entre ellos el aumento salarial, que encareció muchas cosas, el aumento de las tasas de interés y el ambiente político lleno, por supuesto, de incertidumbre. Por eso, comenzando el año, la dinámica mensual de gasto comparado con diciembre se contrajo en más del 23%. Este crecimiento es inclusive el crecimiento mensual, es decir, no comparando enero contra enero, sino enero contra diciembre, más bajo de la medición histórica de Radar, es decir, el peor enero de los últimos 16 años. El aumento del salario mínimo, si bien fue del 23,7%, eso no significa que sea el aumento de salario para todos los hogares, y a esto se suma el aumento de la inflación y de las tasas de interés, lo cual, en un contexto de incertidumbre, hace que los hogares estén muy prudentes en las dinámicas de gasto. Si revisamos la cifra anual, es decir, cómo nos fue entre enero del año pasado y enero de este año, encontramos que se ubicó en el 2,54%, aunque aparentemente, según este gráfico, no es un número malo. Dice Radar que hubiera podido ser mucho mejor si se tiene en cuenta que en el segundo semestre del año pasado hubo cifras anuales que superaron el 4%. Eduardo, gracias. 1:34 p.m. Una megaferia de empleo se lleva a cabo en Bogotá con 17.000 vacantes disponibles. María Juliana Reyes, ¿quiénes pueden aplicar a esta feria? Lucia Fernanda, muy buenas tardes. Pues todos pueden aplicar a esta feria del empleo. Estamos hablando de personas que tienen solo bachillerato, aquellas que tienen estudios técnicos, otras que tienen sus carreras profesionales y necesitan buscar empleo. También aquellas que no tienen experiencia, pues aquí pueden encontrar esa oportunidad laboral. Ustedes pueden ver, a esta hora está la situación dentro de Corferias. Estos pasillos están divididos en los diferentes sectores, así que usted, si tiene un perfil de pronto un poco para el sector de salud, pues allí puede llevar su hoja de vida también. El alcalde Carlos Fernando Galán estuvo más temprano y habló también de aquellas poblaciones que a veces tienen un poco más de dificultades en conseguir trabajo y aquí el día de hoy incluso también pueden encontrarlas. Escuchemos lo que dijo más temprano. Sabemos que hay un reto para personas mayores de 50 años, por eso diseñamos un esfuerzo para que específicamente tuviéramos vacantes para personas mayores de 50 años, 1.065 vacantes. También vacantes para personas con discapacidad que también tienen más dificultades para conseguir empleo. Entonces, eso nos ha llevado eventualmente a hacer ese match, esa conexión que permita que la gente consiga empleo.
Miren, las puertas de Corferia se abrieron a las 8 de la mañana y alrededor de las 9 ya estaba comenzando a sonar una campana que indica que iniciaron ese proceso de preselección. Conocimos algunos de esos casos, personas jóvenes y también personas que, aunque están un poco más mayores, se les dificultaba conseguir trabajo y en esta oportunidad lo consiguieron. Ya llevaba un año buscando empleo y nada que lograba encontrar. Y gracias a mi hermana, que fue la que me inscribió a la Feria del Empleo, entonces pude hoy venir y encontrar un empleo gracias a Ara, que me está brindando la oportunidad. Yo llegué aquí a las 7:30 e hice la fila y pues sí, estoy muy contento, la verdad, y pues espero darlo todo en el trabajo para salir adelante. Las puertas van a estar abiertas hasta las 4 de la tarde. Si usted llega hasta ahora se va a encontrar con dos filas, aquellos que hicieron un registro previamente y otra fila aquellos que no lo hicieron previamente, pero igual ahí están ubicadas. Está bastante extensa, pero puede que pueda ingresar entonces antes de las 4 de la tarde. Igualmente, la alcaldía ha manifestado, si no logra encontrar trabajo en esta oportunidad, habrá más ferias del empleo y más oportunidades para las personas que necesitan empleo aquí en la capital del país. En noticias de salud, atentos padres de familia, porque en los próximos días algunos bebés que nazcan en Bogotá serán vacunados contra el virus sincitial respiratorio. ¿De quiénes se trata, doctora Fernanda? Buenas tardes. Ana, buenas tardes. Inicialmente serán los recién nacidos con más riesgo, los más vulnerables, en quienes este virus sincitial es más peligroso. Entonces, los bebés que nacen antes de tiempo, los prematuros, o los que nacen con problemas del corazón, también los que vienen con problemas congénitos. Apenas nazcan, los médicos en la clínica o en el hospital decidirán si son o no candidatos a vacunarse. Entonces, que quede claro para los padres de familia, esto no es que hay que llevarlos a algún punto de vacunación. No, va a ser en la institución donde nazcan. Mamás, es una medida segura. Los efectos secundarios son muy leves comparando con lo que van a evitar, y es que sus bebés terminen en una unidad de cuidado intensivo por una neumonía, por una bronquiolitis o por una falla respiratoria. Las autoridades sanitarias de Bogotá avanzan con la vacunación gratuita contra el virus sincitial respiratorio, que durante el primer semestre de 2025 causó el 57% de las muertes de menores de 5 años en la ciudad. En esta segunda fase, la Secretaría de Salud busca priorizar a los recién nacidos de mayor riesgo y cuyas madres no alcanzaron a vacunarse durante el embarazo. Nuestra estrategia central es la vacunación de gestantes. La protección de los recién nacidos hasta los 6 meses es suficiente con la vacunación de gestantes en la mayoría de casos, pero se complementa con el anticuerpo para bebés prematuros, para algunos que tienen algunas condiciones especiales, malformaciones congénitas, algunas condiciones crónicas que requieren una mayor protección. Esta dosis única y gratuita para los recién nacidos más vulnerables será aplicada en los próximos días de forma intrahospitalaria en todas las IPS públicas y privadas de la ciudad que atiendan partos. El anticuerpo lo va a prescribir el neonatólogo, el pediatra al momento del nacimiento. Entonces, por supuesto, está bien que las mamás estén informadas, pero sobre todo esto va a ser algo que va a prescribir el especialista porque hay unos criterios clínicos para asignar. Adicionalmente, continúa el llamado a las embarazadas entre 28 y 36 semanas de gestación, quienes juegan un papel fundamental en este proceso de protección contra el virus sincitial respiratorio. Al ponerse la vacuna en la mamá, lo que se pone es una parte del virus para que la mamá genere defensas contra el virus y esas defensas le pasen al bebé recién nacido. Cuando la mamá se vacuna, se necesita que al menos hayan 2 semanas después de vacunarse para que el niño pasen esas defensas y el niño esté protegido. El distrito busca hacerle frente al pico respiratorio que la ciudad suele vivir entre marzo y junio. En una semana de pico respiratorio puede haber en Bogotá alrededor de 1.000 a 1.300 casos de infección por virus sincitial respiratorio. Y de esos, más o menos entre el 40 al 50% pueden terminar en una bronquiolitis. Estamos hablando de menores de 6 meses. De los niños que fallecen por infección respiratoria aguda en Bogotá, más o menos al 50 al 75% lo hacen por virus sincitial respiratorio. Son inicialmente 3.800 dosis, pero se espera seguir ampliando la cobertura para proteger especialmente a menores de 6 meses de edad y prematuros, que son los de mayor riesgo de presentar enfermedad grave, hospitalización y muerte. Ya lo saben, tenemos esta nueva medida para los bebés que les ofrece una protección inmediata y también complementario la vacuna de las mujeres embarazadas. Ojo, no se necesitan las dos. Cuando la mamá se vacuna, ya el bebé no necesita más. Esa protección que le pasa a la madre va a protegerlo contra el virus sincitial durante aproximadamente 6 meses después del nacimiento, que es un periodo crítico y de mayor vulnerabilidad. Feliz tarde, Tatiana.
fundamentales esas recomendaciones. Gracias, doctora Fernanda. 1:41 p.m. A esta hora avanzan las movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro en rechazo a la suspensión del decreto del salario mínimo. César Chaparro, buenas tardes. ¿Cómo transcurren estas marchas allá en Bogotá? Tatiana Televidente, buenas tardes. Hacia las 11 de la mañana empezaron las personas a reunirse en puntos estratégicos en el sur y centro de la capital del país. Cerca de 100 de estas personas empezaron a marchar especialmente por la calle 26 hacia el centro de la ciudad y también sobre la Avenida de las Américas. Sin embargo, a medida que van pasando las horas, pues no se presenta ningún tipo de congestión o bloqueos a esta hora. Según el reporte más reciente de las autoridades, vemos, por ejemplo, la calle 26, que en un principio estuvo afectada de manera leve, pues que en ambos sentidos está movilizándose de manera oportuna y buena. Hay buena movilidad en esta calle 26. Las marchas están llegando a la Plaza de Bolívar, como podemos observar. También está todo listo para recibir a las personas que hacen parte de estas manifestaciones. No se presentan ningún tipo de inconvenientes. El balance a esta hora es positivo en lo que tiene que ver con la movilidad ya en el centro de la capital del país. En lo que tiene que ver con las demás regiones, dicen las autoridades que a esta hora hay 44 actividades, manifestaciones públicas, 27 concentraciones, 13 marchas, 3 movilizaciones y una asamblea permanente. Esto ocurre en Urumita, La Guajira. Dice que en este momento son 37 los municipios en los que se registran estas manifestaciones. 1:51 p.m. Después de atravesar la costa norte colombiana, el Bus Colombia sigue recorriendo las calles de Montería para conocer de primera mano las necesidades de su gente. Pues ahí está nuestro compañero Alfonso Cárcamo. Alfonso, usted ha hablado con la gente, ¿qué le han dicho? Ana Milena, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes que nos ven en esa emisión. Pues abandonamos un ratico las calles y el Bus Colombia y nos hemos montado en este planchón llamado El Canario, que está en funcionamiento desde 1979 y es uno de los tantos planchones que hay aquí alrededor del río Sinú, que transporta a la gente del lado izquierdo de la ciudad de Montería hacia el lado derecho. ¿Sabe cuánto cuesta esto? 1.300 pesos. Un pasaje, la verdad, muy barato. La gente lo utiliza mucho y es casi que un tránsito obligado aquí para todos los monterianos. Hay que decir que Montería no la ha pasado nada bien por estas semanas y ha sido muy compleja la situación. Sin embargo, recorriendo las calles, como usted me lo preguntaba, la gente se le nota la alegría y sobre todo la fuerza, la necesidad de salir adelante y dejar todo eso atrás y coger un nuevo impulso para superar tanta contingencia. Y justamente hoy aquí en Montería se han reunido los gobernadores de todo el país para hablar de la situación de Montería y de diferentes situaciones en otras regiones del país con el tema de las lluvias. Allí ha estado nuestro compañero Johan Díaz, corresponsal de Noticias Caracol aquí en la región, y pues nos va a contar qué ha pasado. Johan, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. Cuéntenos qué ha dicho y qué han dicho los mandatarios. Hola Alfonso, un saludo para ti. Los gobernadores que han llegado hasta aquí, hasta el Hotel GHL de Montería, han insistido en la necesidad de brindar mayores herramientas por parte del gobierno nacional en la flexibilización del traslado de presupuesto que permita la atención de las emergencias. Y es que hemos conversado con gobernadores de Córdoba, del Valle del Cauca, y dicen que la situación por cuenta de las emergencias es preocupante porque poco a poco se acaba la capacidad financiera para responder. Por eso le han hecho unas propuestas al gobierno nacional que permita la flexibilización de esos presupuestos para que la atención sea inmediata, primero en la emergencia y segundo la reconstrucción de la infraestructura que viene afectada por cuenta de las inundaciones. La emergencia tiene dos fases: continuar atendiendo la emergencia como lo hemos venido haciendo de la mano de los alcaldes, las comunidades, organismos de socorro, voluntarios, la empresa privada. Y ahora viene la fase más importante, que es la fase de reparación de daños y reactivación económica para que Córdoba siga creciendo y siga avanzando hacia buen puerto. Necesitamos mucho más apoyo del gobierno nacional precisamente, y como usted dice, aquí en Córdoba pues por supuesto tiene que haber mayor flexibilidad para el uso de los recursos, para poder subsanar y darle tranquilidad a todas estas familias que han perdido absolutamente todo.
Los gobernadores, además de analizar las emergencias que deja el Frente Frío, también están analizando el tema de seguridad con mira a las elecciones. Y en el caso particular de Córdoba, ¿qué va a pasar en esos puestos de votación, por ejemplo, que están hoy ocupados con albergues por cuenta de estas inundaciones? Regreso contigo, Alfonso, al Voz Colombia. Johan, muchísimas gracias. Sin duda alguna, importante las decisiones que se tomen allí en esa reunión de gobernadores, pero la gente es la más afectada en todo este tema y en todas estas emergencias aquí en el departamento de Córdoba y en el municipio de Montería. Más de 200.000 personas afectadas, más de 80.000 familias que se traduce esta afectación. Nuestros compañeros de Noticia Caracol en Vivo estuvieron haciendo un recorrido por toda Montería y encontraron los albergues, algunos albergues donde están precisamente estas personas afectadas. Allí ya se ha creado una comunidad y, como le decía en un principio, de gente que quiere salir adelante y que quiere superar toda esta contingencia. Canta, 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 canta una canción para sanar los males de tu corazón. Entre colchonetas, maletas improvisadas y ollas comunitarias, la tragedia se transformó en solidaridad. En el albergue del Colegio San José en Montería se escucha el eco de una comunidad que resiste en medio de la zozobra. Me perdió porque ya todos estaban en el agua, no pudimos sacar nada. Bueno, sí me quedó la cosa del diploma, sí, pero... ¿El diploma de qué? Del grado. ¿Se le salvó? No. ¿No se le salvó? Tampoco se quedó allá. No nos dio tiempo a sacar absolutamente nada. Comenzó a las 3, lleguemos aquí a las 7 de la noche, mojado, toditicos mojados. Y el primer día dormimos en el piso aquí solo, porque no teníamos colchoneta, apenas con una sábana puesta. Al menos 500 personas llegaron a este resguardo. En medio de la emergencia, la comunidad se convirtió en la principal herramienta de supervivencia. Desde la cocina comunitaria, compuesta por madres y abuelas, no solo alimentan cuerpos, también buscan subir el ánimo. Soy una persona que me gusta servir para los demás. Sí, claro, la comida aporta energía si la hacemos con tanto amor como yo lo hago. No, pero no perdí la alegría de ayudar a los demás, eso sí. ¿Qué caracteriza a los cordobeses? La alegría, el apoyo que nos damos ambos. Estamos en el Colegio San José. Aquí las aulas se convirtieron en albergues para poder resguardar a las familias completas que no llegaron solas. Muchas de ellas viajaron varias horas después de haber rescatado a todas sus mascotas. Incluso dicen ellas que lo primero que pensaron cuando salieron del lugar de la tragedia fue cargárselos a ellos. Miren, ustedes pueden ver que en medio de todo ellos representan un granito de fe de que la familia está completa. Él se llama Caice David y el otro se llama Dokir Antonio y los pollitos se llaman Piquis. ¿Todos se llaman Piquis? Sí. Piqui 1, Piqui 2. Piqui 1, Piqui 2, Piqui 2, Piqui 3, Piqui 4, Piqui 5. El perro también los rescaté. Lo que no rescaté fueron las camas, ni los colchones, ni nada. Yo me traje 2 gallinas y 4 pollos. Es lo único que rescaté. Metí una cartón y me lo puse arriba de la cabeza. Porque yo los crié desde chiquitico y entonces yo los rescaté a ellos. ¿Por qué decidiste de pronto lo primero que fue cargar a tu perrito y no cualquier otra cosa? No, porque el perro es mío y yo siempre lo cuidaba, él le echaba comida, agua, jugaba con él. Pero ese día me tocó cargarlo porque yo no lo quería dejar ahogar. En medio de la tragedia, las personas damnificadas han sacado de su tiempo para construir también estos albergues provisionales y alojar a los animalitos que lograron rescatar de los lugares donde ocurrieron esas inundaciones. Aunque el agua se llevó sus hogares, no logró arrastrar su fe. Los cordobeses aún sueñan con una Colombia segura, con oportunidades para todos. Tenemos que estar alegre y positivo. ¿Tiene fe que este país puede ser un mejor lugar para vivir? Sí, tengo fe. Tengo mucha fe en Dios y que nos ayude. Cuando ya no queda nada, la comunidad se convierte en hogar y la esperanza en la única certeza. Bueno, hay que decir que estas inundaciones aquí en Córdoba, en Montería, pues también han dejado en entredicho un poco todo lo que tiene que ver con las elecciones del próximo 8 de marzo, debido a que algunos puestos de votación resultaron afectados. El registrador, justamente, Hernán Penagos, ha estado en esta región haciendo un sondeo, pasando por estos puestos de votación, y junto a él ha estado nuestro compañero Juan David Ríos, siguiéndole el paso. Juan David, lo saludo a esta hora, muy buenas tardes. ¿Qué dijo el registrador? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Hay o no hay elecciones?
Alfonso, hay elecciones. Justamente vinimos con el registrador Hernán Penagos también aquí a Montería. Hemos recorrido cerca de 19 puestos de votación. Lo cierto es que sí van a haber traslados. 15 puestos de votación se van a trasladar debido a que los colegios han llegado el agua incluso hasta la cintura. No ha podido haber paso de las vías peatonales, pero va a haber traslado de 15 puestos de votación. En total son 278 mesas que se van a cambiar en Montería y esa información, por supuesto, nos la da el registrador en el recorrido que hicimos esta mañana. Veamos. Lo primero es que serias afectaciones que no solamente están dadas en las instituciones educativas donde se van a instalar los puestos y mesas de votación, sino a sus alrededores. Luego, las dificultades de la ciudadanía son para trasladarse y salir de su vivienda y obviamente llegar al puesto de votación. Por ejemplo, este es un colegio que tenemos necesariamente que trasladar, estamos buscando un lugar que ya lo ubicamos. Mire, nosotros hicimos recorrido en esos colegios, hemos visto por supuesto algunos cuadernos mojados, hemos visto también sillas destruidas, todo arromazado debido a las inundaciones que se han presentado en estos colegios donde son las mesas de votación. Por eso el registrador toma la decisión de trasladar 15 puestos que están en la cabecera municipal de Montería a otros espacios, que por supuesto usted si vive aquí en la ciudad de Montería lo que va a hacer es entrar en la registraduría, en la página oficial y ahí va a encontrar en dónde será su nuevo puesto de votación. También hay cambios en Cereté, hay cambios en Lorica y en Tierra Alta debido a las emergencias que se están presentando aquí en Montería. Alfonso, pero lo cierto es que sí va a haber elecciones el próximo 8 de marzo, elecciones legislativas en este departamento. Juan David, muchísimas gracias. Sin duda alguna, una información, una noticia importante para la democracia aquí en nuestro país. Hay elecciones con traslados, pero hay elecciones. Hay que hablar de otro tema en medio de todas estas emergencias y es el tema económico, porque ya FENALCO, la Cámara de Comercio de Montería, ya tienen unos cálculos oficiales de cuánto se perdió. Hablan de por lo menos unas 1.500 empresas que estarían en riesgo de no volver a abrir después de esto. Veamos este siguiente informe. Según FENALCO, más de 400.000 millones de pesos en ventas no se hicieron en Montería a causa de las lluvias en este 2026. Y detrás de esa cifra hay locales cerrados y comerciantes contando sus pérdidas. Más de 1.500 empresas en riesgo de no continuar operando y más de 22.000 personas que sus ocupaciones alrededor del comercio han dejado de hacerse. La zona productiva agraria ha tenido afectaciones incalculables y según expertos será difícil que retome su dinamismo económico. La radiografía preliminar que tenemos es que existen actualmente más de 45.000 terrenos inundados, pero en cuanto a cultivos ya llegamos a los 120.000 hectáreas en productos agrícolas, en productos también pecuarios, en temas piscícolas. Y esto está afectando a las familias. Más allá de los cálculos, hoy familias enteras en Montería sufren, porque el agua no solo inundó calles y viviendas, sino también sueños y el esfuerzo de años representados en sus negocios. Entre lágrimas, Marta Ligia Rodríguez cuenta cómo se perdieron sus ahorros. Yo le pongo unos, sin sin como unos 8 millones de pesos. ¿Eso es mucho para ustedes? Sí, claro. O sea, lo que ya habíamos ahorrado, pues ya nos toca nuevamente invertirlo, nuevamente y pues sí, para poder también las otras personas seguir laborando, porque ellos también están sufriendo, ellos también fueron afectados y nosotros pues daño colateral que nuestra casa está aquí mismo y también fuimos afectados en la casa. Marta relata lo que encontró una vez bajaron las aguas. Entonces pues cuando ya llegamos acá encontramos pescados adentro, ya muertos los pescados, esto estaba súper horrible, en muy mal estado, mucho olor, fétido. Perdimos cosas materiales, pero lo importante es en realidad el interés que tenemos nuevamente por salir adelante. Desde el sector empresarial se dice que la unión es lo único que puede ayudar a que los negocios en Montería puedan resurgir en mínimo 6 meses. Que el sector financiero de Colombia voltee a mirar a Córdoba, suspenda el cobro de créditos y diseñe un producto con periodos de gracia para recuperar el capital de trabajo. El fondo de reposición de inventarios. ¿Qué se viene? Se viene a trabajar con la academia, se viene a trabajar con las IPS, con todo este tipo de instituciones para lograr entonces atención médica, atención en salud mental, el tema de la asistencia psicosocial es importante ahora y es más todavía cuando aún no ha pasado
los efectos de esta emergencia. Además de las afectaciones, las emergencias dejaron al descubierto el corazón del país. Estoy impresionado y recibimos con beneplácito esta mano solidaria y corazón solidario que ha puesto Colombia. No hablo solamente de la región Caribe. La solidaridad, podemos decirlo, ha sido la que ha ganado la batalla en esta emergencia invernal. La Cámara de Comercio de Montería le indicó a Noticias Caracol que el 12.6% del Producto Interno Bruto de Córdoba sufrió afectaciones a causa de las inundaciones. 2:05 de la tarde, solidaridad, esa es la palabra que se ha vuelto costumbre aquí en el departamento de Córdoba a raíz de toda esta emergencia, pero a esta hora nos acompaña Jairo Torres, él es el rector de la Universidad de Córdoba. Rector, bienvenido a Noticias Caracol, a este Bus Colombia. Hablemos un poco de los estudios técnicos que ha realizado la universidad y qué fue lo que pasó, qué es lo que dicen ustedes. Bueno, desafortunadamente estamos en medio de una tragedia por una ola invernal que no estaba prevista. Estos son tiempos de verano en la región Caribe, en el país, pero efectos climáticos, productos del cambio climático, pues generaron que el caudal del río incrementara y desbordara, afectando la margen izquierda de la ciudad de Montería y más de 22 municipios del departamento de Córdoba. Aquí el problema estructural es de décadas. Aquí se ha hecho un mal uso del poblamiento del territorio. Aquí se ha usurpado escenarios de amortiguamiento natural del río, como son las ciénegas y los humedales, que han sido ocupados por grandes haciendas ganaderas, y las zonas de humedales se construyeron urbanizaciones. Digamos, esta es la reacción que tiene la naturaleza cuando se usurpa, cuando se le ocupa sus espacios, y está viendo las consecuencias. Frente a eso, estamos en presencia de un problema estructural que requiere salidas estructurales, y una de ellas es repensar el poblamiento del territorio, reubicar muchos asentamientos humanos que hoy existen, tratar de recuperar esas fuentes hídricas de humedales y de ciénegas que son los amortiguadores naturales del río. Así que ese es un trabajo que le corresponde a la ciudad, a las instituciones, y creo que en eso estamos comprometidos todos. Rector, ¿y qué hacer con ese río por el que nos encontramos, que también pues se crece y ha sido peligroso en la región? Hay que convivir con el río. Yo creo que el gran reto que tienen las ciudades hoy frente a los fenómenos naturales y frente al cambio climático es cómo pensamos el poblamiento del territorio, cómo pensamos el diseño de las ciudades que se integren a la naturaleza. Aquí hemos vivido toda la vida con el río. Tenemos que seguir viviendo con el río. Y viviendo con el río significa respetarlo, reconocerlo, darle su cauce natural. Cuando violentamos ese cauce natural, pues las reacciones son como las que hoy estamos viviendo, tragedias ambientales. Entonces nos toca, desde el punto de vista de políticas públicas, repensar el poblamiento del territorio, pensar el concepto de ciudad, integrarnos mucho más con la naturaleza. Creo que ese es el reto de presente que tiene esta ciudad y todas las ciudades que conviven con fenómenos naturales continuamente. Perfecto, rector. Eso es una mirada académica, una mirada técnica de lo ocurrido aquí en el departamento de Córdoba, en Montería y en otros distintos municipios de esta región. Pero, rector, yo le invito a ver ahora una conversación que nosotros tuvimos con los jóvenes, porque fue lo primero que hicimos al llegar aquí al municipio de Montería. Unos jóvenes que tienen inquietudes, necesidades, pero que también se han mostrado resilientes desde la juventud con todo esto que está pasando en Montería, y aseguran que también la solidaridad pues ha sido la única salida, y es la única salida que tienen frente a tanta contingencia. Veamos lo que nos dijeron. Hoy el turno del Bus Colombia es para la perla del Sinú. ¿Saben de qué les hablo? Pues de Montería, la capital del departamento de Córdoba, una ciudad con más de 530.000 habitantes que en esos días no la ha pasado tan bien por cuenta de las lluvias del invierno. En este barrio llamado Vallejo, donde nos encontramos, pues el agua apenas hace 5 días daba hasta aquí, pero gracias a sus autoridades, a la resiliencia de su gente, pues están superando esta situación. Y aquí estamos para hablar con jóvenes en el país de los jóvenes del Bus Colombia, y pues para conocer cómo perciben la ciudad. Empecemos precisamente por esa problemática de lluvias, de inundaciones. Es repetitiva, pero ¿qué rescatar en medio de toda esta ola invernal y de lo que han sufrido de Montería? Bueno, sin duda podemos rescatar la resiliencia y la valentía de nuestros ciudadanos al momento de tomar pues las precauciones necesarias, pero también la comprensión y la solidaridad no solamente de los mismos monterianos y aledaños, sino también de los departamentos vecinos que nos prestan sus ayudas para nosotros poder salir
de esta gran situación. Más de 200.000 familias afectadas, personas afectadas, 80.000 familias. ¿Qué hacer para que esto no se vuelva costumbre todos los años aquí en este territorio? Es muy importante resaltar que hoy la crisis humanitaria que sucede en el departamento de Córdoba ha afectado la vida, como lo decías, de más de 220.000 personas en el departamento de Córdoba, alrededor de 80.000 familias que hoy están damnificadas, que lo han perdido todo, que han sido desplazadas, que tienen miedo, que tienen incertidumbre, pero es importante que hoy los gobernantes puedan tomar decisiones informadas, aterrizadas a la realidad, pero sobre todo decisiones que puedan también repercutir en la vida de las personas a mediano, a largo plazo, porque es muy importante no tomar decisiones apresuradas para mitigar la emergencia, sino también para trascender a futuro. Como joven, ¿qué cree usted que se debe hacer en este territorio para que eso no sea repetitivo? Necesitamos que los gobernantes puedan atender de manera inmediata las necesidades de manera mediana y también a largo plazo, pero sobre todo es importante que podamos señalar la solidaridad y la fuerza que tenemos como juventudes en Montería. Somos ejemplo de participación y también somos ejemplo de procesos sociales que transforman las realidades de nuestro territorio, y es importante resaltar eso y sobre todo apoyarlo para que también desde las iniciativas que tenemos las juventudes podamos apoyar el empleo juvenil. Bueno, estrategias que se pueden utilizar para mitigar o ayudar esta situación puede ser el acceso a los jóvenes a la vida laboral, el acceso a la formación rápida, también el apoyo a los pequeños empresarios jóvenes y también a los jóvenes campesinos para poder reactivar la economía local y la economía de esas familias que hoy tanto padecen esta situación. Importante eso para volver a la normalidad. ¿Qué rescata en medio de tanta afectación hoy de Montería usted en ese problema? Bueno, definitivamente la solidaridad, no solo de los cordobeses, sino de Colombia entera, que se ha puesto la 10 para ayudar en esta situación. También siento que esto puede ser un punto de inflexión, si lo vemos por un lado positivo, para fortalecer las políticas de empleo juvenil, apoyar a los pequeños emprendedores, que aquí en Montería, tenemos que decirlo, hay muchos jóvenes emprendedores que lastimosamente lo perdieron todo. Entonces hay que apoyar a esos pequeños emprendimientos para que salgan adelante, porque yo sé que juntos vamos a salir de esta situación que vive nuestro departamento hoy. Solidaridad, esa es la palabra que hoy se ha hecho fuerte en esta ciudad de Montería. Hay un problema que uno escucha de la gente en la calle y es el tema de la informalidad. Si bien el empleo llegó a 8,5%, una tasa muy baja, creo que es de las menores en el Caribe, pues la informalidad está tocando el 60%. ¿Cómo mejorar eso en la ciudad? Pues más que todo comenzar a crear y a formular estos espacios de trabajo, no solamente para los jóvenes, porque Montería no es solamente juventud, sino también aquellas personas que tienen la capacidad pues de salir adelante mediante sus condiciones y mediante sus capacidades, pero sobre todo y sin duda pues darle la oportunidad a todas esas personas que hoy tienen un emprendimiento, que hoy tienen una idea para salir adelante, o que simplemente mediante las inundaciones o la calamidad que hoy estamos viviendo pues tienen las ganas de poder apoyar a los demás con una idea, con una iniciativa, con un proyecto, y pues la idea es poder con el Estado, con las administraciones, articular pues con aquellas entidades dispuestas a ayudar al crecimiento de empleo en nuestra ciudad. Sin duda alguna también es importante resaltar que a pesar de que en Córdoba vivimos una crisis humanitaria, también hay oportunidades de problemas estructurales que deben resolverse y que también nos da la oportunidad para que hoy podamos pensar con cabeza fría también en esos problemas, por ejemplo, como lo es la educación, los jóvenes que están en zonas rurales, por ejemplo, que hoy no tienen acceso a esos lugares porque están incomunicados con la zona urbana del departamento de Córdoba y que también están viviendo una crisis humanitaria por las diferentes inundaciones. Es importante resaltar que deben tomarse las medidas para que pueda existir una educación de calidad en zona rural. Y también importante resaltar que en Montería principalmente debe existir un plan de ordenamiento territorial. Actualmente no tenemos un plan que pueda mitigar y que esté enfocado en gestión de riesgo y de desastre, que es lo que vivimos hoy en Montería y que se debe resolver como una emergencia inmediata. Bueno, considero que el tema de la informalidad en Montería debe ser atendido con cabeza muy fría. ¿Por qué? Porque el desempleo juvenil en Montería ha sido, digamos que uno de los mayores retos locales que hemos enfrentado y que no debemos bajar la guardia, porque si bien ha estado bajando los índices, debemos seguir intencionando políticas públicas que
permitan que el emprendimiento y la empleabilidad, incluso a través de la Agencia de Empleo de la Alcaldía de Montería, podamos también generar espacios para que los jóvenes trabajen, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, como una oportunidad de crecimiento económico y también de formación personal. ¿Creen ustedes que de pronto el tema del turismo puede potenciarse aún más? Lo viene haciendo muy bien Montería, tienen un malecón hermosísimo. ¿Creen que debe seguir potenciándose eso? Por ejemplo, por el lado del turismo, también apoyar el tema del empleo formal. Claro que sí. Desde la emergencia considero que se debe también aportar a la formación de jóvenes en temas de turismo para que Montería y Córdoba puedan explotar esas bellezas naturales que tienen. Ahora hemos salido y hemos sabido salir con resiliencia y con mucha solidaridad con personas de todo el departamento y de el país también, que han venido con sus ayudas humanitarias, sabiendo que si se apoya a un joven no solamente se está apoyando a una persona, sino también a una familia que pueda fortalecer su economía. Entonces sí considero que el turismo puede ser una clave fundamental para eso. ¿Cómo fortalecerlo? Bueno, hay que decir que en Montería se ha fortalecido últimamente el turismo, y es que tenemos lugares como la Ronda del Sinú, tenemos el pueblito cordobés. Entonces aprovecho este espacio para hacerle la invitación a toda Colombia e incluso a nivel internacional a que vengan y visiten Montería, porque este es un lugar que tiene muchas bellezas. El departamento de Córdoba es rico en biodiversidad, entonces aquí tenemos playas, tenemos muchos lugares lindos por visitar, y esta es una forma también de apoyarnos, porque el turismo es uno de los sectores que más puede reactivar la economía en medio de esta crisis. Apoyándonos en esta intervención, y para terminar, rescatemos eso de la ciudad que la gente debe conocer, que se está haciendo bien y que Montería pues debe ser resaltado aquí en este territorio. Pues diría a manos llenas de que eso que debemos de resaltar nosotros debe ser la valentía de salir todos los días adelante a trabajar, a estudiar, teniendo en cuenta todas las condiciones laborales, educativas que afrontamos no solamente los jóvenes, sino todas las personas en la capital cordobesa. Y es que somos personas que siempre salimos adelante mediante una u otra dificultad. Sabemos encontrar el lado positivo a todas esas adversidades. Resiliencia, sí señora. Hoy Montería con esta crisis demuestra la solidaridad de su gente, de cómo Córdoba nos hemos sostenido nosotros mismos, de cómo hemos también visto la cara de todas las personas que hoy se suman, que trabajan de manera conjunta para articular acciones que generen también transformación social. Y creo que es fundamental mostrar lo lindo que tiene Montería, que tiene el departamento de Córdoba, la riqueza de la biodiversidad que tiene hoy nuestro país, y que invitamos a todas las personas del exterior, del interior del país, a que también nos visiten, que conozcan la riqueza cultural, y que juntos podemos seguir reactivando la economía y sacando nuestro país y nuestro departamento adelante. Yo rescato el poder que tienen las juventudes y los procesos de participación e incidencia política, y sobre todo también resalto el poder que tenemos en generar espacios para la transformación social desde organizaciones sociales. Los cordobeses nos caracterizamos por ser personas pujantes, por ser personas resilientes, y creo que lo hemos demostrado ante esta emergencia. No hemos dejado solo a las personas más necesitadas, hemos estado en unión, uniendo fuerzas para poder salir adelante a esas personas que se encuentran hoy en los albergues. Miles de jóvenes han sido voluntarios a lo largo de todo el departamento, entonces yo siento que los cordobeses somos personas muy unidas y muy solidarias. Empatía y humanidad. Estas son las dos palabras que más resalto en medio de toda esta crisis, porque hemos demostrado que Córdoba no solo es un departamento resiliente, sino también que aquí tenemos don de gente. Y por eso, porque estamos unidos, es que vamos a salir adelante de esta crisis. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Ahí están los jóvenes de Montería hablando en medio de las dificultades y demostrando que definitivamente, a pesar de lo malo, pues existe un deseo inobjetable, un deseo inquebrantable de salir adelante y de superar cualquier crisis. Este es el país de los jóvenes en el Bus Colombia desde Montería. Ahí está la voz de la gente, la voz de la juventud en general de esta hermosa ciudad de Montería, ciudad de la que nos despedimos hoy con el Bus Colombia, pero los invitamos mañana a que sigan el recorrido en el Bus Colombia Sur, en la ruta que va en Soacha, con nuestra compañera Mayra Tenorio. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, visitó sorpresivamente Venezuela, acompañado del subsecretario de Guerra, Joseph Humry. Los funcionarios se reunieron con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. ¿Qué temas trataron? Beatriz Adrián nos cuenta desde Caracas. Es la primera vez en la era del chavismo que un militar de tan alto rango de Estados Unidos como el jefe del Comando Sur visita Venezuela. El general Francis Donovan vino acompañado del subsecretario de Guerra norteamericano y alto funcionario del Pentágono, Joseph Humry, en una visita de un día cuyo propósito explicó la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a través de sus redes sociales. Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de 3 fases del presidente Donald Trump, particularmente la estabilización de Venezuela y en la importancia de una seguridad compartida en todo el hemisferio occidental. Para la mayor de la aviación venezolana en retiro, Rainel Martínez, esta visita tiene varias aristas. Esto es un proceso de ayuda tutelada, pero el proceso de estabilización normalmente pasa por una desmovilización. Debe haber cambio en el estamento militar y es necesario porque si no el aparato represivo no cesa. Los altos funcionarios que dirigieron la operación de captura de Nicolás Maduro hace poco más de un mes no solo estrecharon la mano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, también de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, ministro de Interior y Justicia y ministro de la Defensa de Venezuela. Pero estamos en el proceso de que el aparato represivo tiene que desmantelarse. Tocarle la mano a Diosdado es decirle, no te vistas que no vas y solamente vas a ir al lado de nosotros si decides estar al lado de nosotros. Estrechar la mano de aquel que ayer dijiste que era tu enemigo, creo que es lo peor que le puede haber pasado a él en su vida. Según el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, durante este encuentro ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en la región, el terrorismo y la migración. Pero según la militar en situación de retiro, ese no fue el tema central de las conversaciones. Número 1, que debe haber nueva estructura militar. Me refiero con que ya el padrino debe salir de este tapón que tiene. Necesariamente tiene que verse como las 3 fases. Aquí no hay cooperación. Según Martínez, en los próximos días se concretarán cambios en el estamento militar, pero sobre todo en la función de la Fuerza Armada para dejar de lado la politización y las funciones de represión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en Washington a 35 líderes y delegados de países para la primera sesión de su llamada Junta de Paz. Trump anunció que los países miembros de esta junta se comprometen a contribuir con $5.000 millones para la reconstrucción de la Franja de Gaza y que Estados Unidos también destinará $10.000 millones para la resolución de conflictos globales. Según Trump, la Junta de Paz supervisará incluso la labor de Naciones Unidas. Varios líderes como Javier Milei prometieron respaldar la estabilización de Gaza. Y mientras Milei apoya a Trump, en Argentina se lleva a cabo una jornada de paro por la reforma laboral impulsada por su gobierno. El transporte y las actividades básicas en Buenos Aires y otras ciudades se han visto afectadas. La Cámara de Diputados debate hoy el proyecto de ley que busca reducir algunos beneficios para los trabajadores y que, según sindicatos, afectará derechos laborales ya adquiridos. Los padres y representantes de miles de familias estadounidenses que reclaman a los gigantes tecnológicos por los efectos de las redes sociales en la salud mental de sus hijos asistieron este miércoles a un juicio considerado histórico. Después de escuchar a Mark Zuckerberg, siguen dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Mi nombre es Tammy Rodríguez, soy de Connecticut y estoy aquí para representar a mi hija Selena, que se suicidó en el 2021 a los 11 años. Así como Tammy, padres de jóvenes que han perdido la vida o tienen serios problemas de salud mental que atribuyen al uso temprano y compulsivo de las redes sociales, acudieron a escuchar a Mark Zuckerberg. Era el testigo más esperado de un juicio que podría sentar un precedente legal para miles de demandas presentadas por familias estadounidenses. Este fue un momento trascendental. Fue un evento crucial en la historia del derecho y la jurisprudencia estadounidense, porque fue algo que durante años ninguna empresa de redes sociales pensó que sucedería.
Esta vez, un jurado de 11 miembros debe decidir si YouTube, propiedad de Google, e Instagram, de Meta, son responsables de los problemas que sufre Kaylee GM, una joven de 20 años residente en California y usuaria activa de YouTube desde los 6 años, de Instagram desde los 11 y después de TikTok y Snapchat. Convocado como testigo por el abogado de la víctima, el multimillonario de 41 años aseguró que han implementado mejoras para verificar la edad de los usuarios, aunque reconoció que podrían haberlo hecho antes. También aseguró que el tiempo de permanencia de los usuarios en la plataforma ya no es una prioridad, pero la parte demandante le reclamó que sí lo fue. Lo vemos como una señal de que sabía perfectamente lo que estaba pasando. La intención de la empresa era aprovecharse de los adolescentes, explotarlos para obtener mayores garantías. Y eso se hizo intencionalmente, no por accidente. No estoy satisfecha. Es muy similar a lo que pasó en el Congreso hace 2 años, cuando habló bajo juramento. Y me siento igual que cuando me fui ese día. Pero estamos aquí, en un tribunal, así que es algo muy importante. El juicio se prolongará hasta marzo y junto a 2 casos similares programados también en Los Ángeles para mediados de este año, busca establecer un estándar para resolver miles de demandas que culpan a las redes sociales de alimentar una epidemia de depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y suicidios entre los jóvenes. Mucha atención, que la BBC de Londres, Sky News y otros medios británicos informan que el expríncipe Andrés de Inglaterra ya no está bajo custodia policial. Aseguran que fue visto abandonando una comisaría de Londres. Su paradero en este momento es desconocido. Saludo especial para ustedes y para la audiencia. Hoy estamos en la Plaza de Noticias Caracol con Andrés Felipe Ramírez, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Alianza Verde. Vamos a empezar de una vez. Hablemos de vivienda. Hay déficit habitacional en Cali, en el Valle. Esto según el DANE. ¿Cuáles son sus propuestas para revertir esto? Fui el alcalde más transparente de Colombia y hoy quiero ir al Congreso para trabajar por ese derecho fundamental. Y es que la gente pueda acceder a vivienda digna. El 40% de los colombianos y en el Valle del Cauca viven en arriendo. Y pocas personas han podido acceder a ellos porque ya no hay subsidios, porque el acceso al crédito es muy complicado. La plata está, el Estado debe ejecutar 20 billones al año y hay que construir programas que acerquen a la familia a la vivienda con dignidad y por supuesto con acceso al crédito. Y eso tiene que ir de manera permanente, no puede depender de un gobierno. Es decir, que habría una política. Así es, yo voy a liderar una ley que permita que todos los colombianos de distintos sectores socioeconómicos puedan acceder a vivienda sin palanca y que ese sueño sea una realidad, no solamente para ellos, sino para sus familias y que sea digna, espacio público de calidad, acceso a educación, a salud, entre otras. Candidato, usted ha abordado un tema ahí bastante relevante, salud, 6 billones, la deuda que ya acumulan las EPS con las instituciones del departamento, del Valle del Cauca, pero ¿cómo acabar con esto? ¿Intervenirlas totalmente o propiciar, apoyar una reforma? Hay que hacer una reforma profunda, que la salud sea también un derecho fundamental, que los pacientes ya no tengan que hacer esas filas interminables, que los recursos fluyan rápidamente al sistema y que no se hagan carteles a partir de las necesidades y las enfermedades de los colombianos. Así que hay que trabajar allí para que la red pública se fortalezca con servicios de calidad. Sin duda alguna, estar ubicados en el suroccidente nos ha traído, además de beneficios, también ciertas desventajas. Y esto lo que permite es que grupos al margen de la ley delincan con mayor facilidad, sobre todo en las áreas rurales, disidencias de las FARC. ¿Qué proponer para acabar con esto? Y quiero hacer ahínco en algo, y es fortalecer la fuerza pública, negociar. Yo creo que se necesita una propuesta integral. Control territorial por parte de la fuerza pública con un enfoque de paz, porque si no se ocupa el territorio, pues serán los bandidos los que hagan las fiestas en estos territorios. Lo segundo, justicia, para someter a aquellos que no se quieran someter a un proceso de paz, porque si no hay esa justicia real, pues no va a haber impunidad y va a haber más violencia. Y lo tercero, integralidad de la oferta social, gobierno nacional, gobierno departamental y locales, apuntándole a cerrar las brechas de la desigualdad, de la pobreza, del abandono, en educación de calidad, en acceso a salud, en programas productivos, en vías terciarias, entre otras, para cerrarle los huecos que ha dejado el gobierno y se los ha entregado a los violentos. Por último y rápidamente, su plus.
El Valle del Cauca ya no necesita más congresistas que calienten sillas, sino que se comprometan con las causas de la gente, que se debatan propuestas para que la gente viva mejor en la vivienda, en la salud y en la educación. Así que vota por Felipe Ramírez a la Cámara de Representantes, Partido Alianza Verde, 101. Andrés Felipe Ramírez, candidato del Partido Alianza Verde en la Plaza de Noticias Caracol. 2 de la tarde, 39 minutos. Llegó el momento de los colombianos que hacen historia. Hace 12 años nació una iniciativa que une a voluntarios, emprendedores y benefactores para llevar alimento, ropa y esperanza a quienes viven en las calles de Flandes, en el Tolima. Soy Luis Castillo. Soy Jennifer Vergara y esta es nuestra historia. En 2014 iniciamos desde las puertas de mi casa ofreciendo un alimento a personas en condición de calle. Este gesto de solidaridad individual pronto se convirtió en un movimiento comunitario con la unión de voluntarios como Jennifer, una emprendedora y diseñadora que dedica su tiempo libre a preparar alimentos para cerca de 100 personas. Es como la convicción de que no hay nadie invisible en la sociedad, de que todos necesitan ayuda. Darles esa mano que tanto necesitan y decirles que todavía son importantes para la sociedad. Se va llenando uno de satisfacciones al ver la gente feliz, de recibir un plato de comida, de recibir una ayuda. Bendito sea Dios y a esta gente que le quita el hambre a más de uno. Está respaldando a mucha gente que no tienen forma de comer y todo eso. Bonito lo que está haciendo. Entre los benefactores hay quienes dan dinero. Unos llevan leña, otros pelan papas y otros más encienden el fogón para el sancocho. Cuando me di cuenta de que don Luis estaba haciendo esta bonita labor, acudí a colaborarles con las ayudas económicas para los insumos del sancocho que están realizando el día de hoy. Por su buena voluntad, Jennifer y Luis son colombianos que hacen historia. Cabeza de lista del partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes es nuestra invitada a Plaza Caracol, Dorita Bolívar. Ella es comunicadora social, periodista con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado. Fue además alcaldesa del municipio de Uciacurí, secretaria de la Mujer de la Gobernación del Atlántico, también secretaria de Políticas Sociales, entre otros cargos. Dorita, bienvenida a Plaza Caracol. ¿Y por qué ahora usted quiere llegar al Congreso de la República? Gracias por la invitación a Plaza Caracol, Margarita. Y bueno, es la oportunidad de, con mi experiencia, poder llegar al Congreso para legislar y gestionar proyectos que vengan en beneficio de nuestro departamento. Hablemos de esas propuestas que usted quiere legislar, liderar desde el Congreso de la República, siendo representante de la Cámara por el Departamento del Atlántico. Teniendo en cuenta la experiencia y la problemática que viven muchas mujeres en el tema de violencia, quiero liderar un sistema procesal que genere una respuesta efectiva a las mujeres. Y en la transformación de nuestro departamento, una transformación productiva, quiero utilizar y trabajar con toda la economía local, dimensionarla, resaltarla y que eso permita mayor productividad en el departamento. Y es que Dorita es nacida en el municipio de Baranoa y por eso habla de esa transformación productiva de los demás municipios del departamento del Atlántico. ¿Quiere usted llevar de pronto esa experiencia como alcaldesa de Uciacurí al Congreso? Quiero ser la voz de las mujeres en el Congreso, quiero ser la voz de mi departamento. Quiero que todo ese proceso que Barranquilla en este momento, lo puedo citar como ejemplo, está liderando un sistema de turismo que genera muchos ingresos, llevarlo al resto del departamento y para eso tengo la experiencia. Como alcaldesa de Uciacurí pusimos la transformación de ese municipio y hoy ese municipio, a partir del rescate de patrimonio, de trabajar con su cultura, con su artesanía, su gastronomía, hoy lidera las cifras de turismo en el departamento. Un mensaje para las personas que la están viendo en este momento y también que quieran votar por usted el 8 de marzo, precisamente el Día de la Mujer. Sí, precisamente este mensaje va a las mujeres. Mujer vota mujer. 8 de marzo, Dorita Bolívar, Cambio Radical 101. Quiero trabajar, quiero poner mi experiencia al servicio de los atlanticenses. He mostrado resultados, he trabajado por el departamento, conozco cada uno de los municipios, he estado muy cerca de mi comunidad al servicio de la gente y quiero seguirlo haciendo desde el Congreso de la República. Muchísimas gracias, Dorita Bolívar, por acompañarnos en Plaza Caracol, candidata a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.
A esta hora es noticia un helicóptero incautado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Brigada 13 del Ejército. Estefanía Valencia nos tiene los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se trata de un helicóptero Huey 500 de matrícula HK2679 que se encuentra en este momento bajo custodia en una de las guarniciones militares. Esto fue una operación que se hizo de manera simultánea en 3 puntos de Cundinamarca. Por un lado, en un hangar de Guaymaral encontraron el motor, en un taller de Fontibón las hélices y en una bodega ubicada entre Cota y Funza en Cundinamarca el resto de este helicóptero que según las autoridades es empleado para mover droga dentro y fuera de nuestro país, una aeronave que además tiene antecedentes. Había sido incautada en 1992 y actualmente registra 2 denuncias vigentes por hurto y falsedad marcaria. Según inteligencia militar, este helicóptero pertenece a un capo colombiano que ya fue extraditado a los Estados Unidos. A esta hora es noticia la decisión del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, que ha votado a favor para que José Ismael Peña sea oficialmente el rector de esta institución educativa tras casi 2 años de enorme tensión. Esto después de que el Tribunal Superior de Bogotá le diera solo 48 horas a este órgano institucional para decidir sobre el futuro de José Ismael Peña. Ya la resolución está firmada por el viceministro de Educación, pero hay que manifestar que durante la sesión hubo tensión, hubo debate y el gobierno y los líderes estudiantiles manifestaron que tenían que firmar el acta, pero que no estaban de acuerdo. Incluso los líderes de los estudiantes han dicho que van a utilizar todos los mecanismos de manifestación para rechazar esta decisión. A esta hora es noticia en el mundo la salida de Andrés Mountbatten Windsor de la comisaría policial donde permaneció varias horas bajo arresto por sospechas de mala conducta en el ejercicio de un cargo público en relación con el caso Epstein. La policía confirmó que fue puesto en libertad bajo investigación y que las pesquisas en su residencia de Norfolk ya concluyeron. Continúan en Berkshire. La cadena británica BBC divulgó esta imagen del expríncipe saliendo de la comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un automóvil. Esta es una noticia en desarrollo. Tras de la tarde, 25 minutos, nos enlazamos con Daliana Garzón de Negocios D2 para que nos cuente algo de la agenda informativa de esta tarde. Daliana. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Negocios D2 vamos a estar hablando de la entrada de Colombia a la Agencia Internacional de Energía para analizar este tema, ya que Colombia es la nación número 33 en hacer parte de esta institución. Nos va a acompañar Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG. También, de otro lado, vamos a estar analizando ese dato del recaudo por cuenta de la emergencia económica, que de acuerdo con estimaciones de ANIF sería de 13,4 billones de pesos, para entender de dónde salen estas cifras y por qué dista de la propuesta del gobierno nacional. También estaremos escuchando al sector arrocero, que está enfrentando un panorama de desabastecimiento ante las fuertes lluvias que se han registrado por estos días en el país. Y finalmente vamos a seguir haciéndole el seguimiento a todo lo que ha pasado con el Bus Colombia. Pasó por Montería, habló con los comerciantes y los impactos que están teniendo también por cuenta de la temporada de lluvias y las inundaciones que han sufrido recientemente. Estas y otras noticias en minutos acá en Negocios D2. Los esperamos. Sí, señora Daliana, gracias. Y veamos ahora también qué tendremos en Noticias Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Pablo, hola. Hola Ana Emilia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una jornada entonces pasada por movilizaciones. En este momento en la ciudad de Bogotá les quiero contar que hay movilizaciones en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá y específicamente en la carrera séptima con calle 70. Estas movilizaciones se están desplazando hacia el sur de Bogotá y justamente esperan finalizar en el centro de la capital del país. En minutos, espere, minuto a minuto en Noticias Caracol en Vivo, el reporte de movilidad a propósito de estas movilizaciones. También estaremos hablando entonces de la responsabilidad que hay del ELN, según las autoridades, del atentado registrado en Cúcuta a una patrulla. Y finalmente estaremos hablando del durísimo llamado de los organismos de control a propósito del caso de Kevin. Los esperamos esta tarde en Noticias Caracol en Vivo. Pablo, muchísimas gracias. Feliz jornada. 3 de la tarde, 27 minutos. A partir de este viernes, Cartagena contará con un nuevo escenario que va a integrar en un mismo espacio actividades de música, expresiones artísticas, eventos deportivos y proyecciones de cine. Se trata de la Plaza de Variedades, en donde la entrada va a ser gratuita.
La Plaza de Variedades abrirá sus puertas para consolidarse como epicentro de la cultura, las artes y el deporte en Cartagena. Está ubicada en el Parque Espíritu del Manglar, cerca del centro histórico y con vista a la laguna que rodea el sector. Es la oportunidad del encuentro ciudadano alrededor de una oferta maravillosa y también de un paisaje inigualable. Los mejores atardeceres los podrán disfrutar en este espacio. Este espacio antes fue una cancha de tierra. Ahora quedó transformado para albergar eventos de jueves a domingos y festivos con entrada gratuita. Y la Plaza de Variedades podrá ser disfrutada para aquellos que van al Parque en Manglar. Ustedes saben que el Parque en Manglar habla del día martes. Entonces, el día martes la plaza está al servicio de ustedes. Fueron intervenidos más de 8.000 metros cuadrados. La plaza tendrá capacidad para unas 5.000 personas. Tendremos lectura al aire libre, conciertos, artes escénicas, la oportunidad también de contar con artistas plásticos haciendo su arte en vivo, todas las artes concentradas en este espacio y también albergará como escenario natural al cine. La inauguración de la Plaza de Variedades se llevará a cabo este viernes a las 5 de la tarde con un homenaje al actor y productor Salvo Basile, quien falleció el pasado 26 de enero. También se promocionará la edición número 65 del Festival Internacional de Cine. 3 de la tarde, 29 minutos. En Medellín hallaron un tigrillo agonizando en uno de los cerros tutelares. El animal está en delicado estado de salud y presenta varios signos de maltrato y cautiverio, hasta con sus dientes cortados y desnutrición crónica. Expertos hacen hasta lo imposible por salvarle la vida. En estado crítico y luchando por vivir, fue hallada esta hembra adulta de tigrillo lanudo que abandonaron en pleno Cerro de las Tres Cruces con signos evidentes de maltrato y cautiverio. Llega a través de una denuncia ciudadana y nosotros a través de nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre entramos a hacer el rescate. Se encuentran muy malas condiciones de salud, le faltan algunos dientes, sus condiciones físicas realmente son muy lamentables. El ejemplar fue llevado al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del área metropolitana del Valle de Aburrá en medio de un paro cardiorrespiratorio. Por fortuna, la rápida reacción del equipo médico veterinario logró su estabilización y ahora se encuentra en cuidados intensivos. Le diagnosticaron desnutrición y deshidratación severa, anemia moderada, alta carga de parásitos y fracturas en sus colmillos. Es un cautiverio totalmente ilegal. Atentar contra la fauna silvestre es atentar contra la vida y contra la biodiversidad de nuestro territorio. La fauna no está diseñada para vivir en los hogares. La fauna está diseñada para estar en los ecosistemas, generando un aporte ecosistémico importantísimo. En 2025 llegaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre 14.532 animales. Lamentablemente, más del 15% fueron ingresos por tráfico ilegal. Así terminamos, nos vemos a las 7 de la noche, pero se pueden conectar a partir de este momento con nuestra señal digital. Así es, y en Noticias Caracol ya viene, en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente, que tengan una feliz tarde.